Empezamos en el pasado. María ha tenido pesadillas recurrentes. En ellas abría la puerta y del otro lado se encontraba el demonio. Pero María no gritaba, le servía la comida y luego la acompañaba a la cama. También le decía que lo amaba. El sacerdote que escucha esta confesión le pregunta desde cuándo ha tenido estos sueños. Según María, hace unas semanas, justo cuando Frank regresó a casa. El sacerdote está intrigado. Él quiere saber qué es lo que María está pensando. Quizás ella cree que esta pesadilla es pecaminosa y que de alguna manera está engañando a su esposo, que es un héroe de guerra. María responde que no. Cuando ella se acuesta con esta persona en el sueño, le dice que lo llame la bestia. María no está preocupada por sus pecados, sino por los pecados de Frank. Ahora el sacerdote comprende. Quizás María cree que Frank le ha sido infiel cuando estaba en la guerra. De ser así, le pide que le diga a Frank que venga a confesarse. María es creyente. Ella piensa que rezando va a salvar a su esposo. Por eso es que él rezó cada noche que él estaba en Vietnam. Camino a casa, Lisa le pregunta a María si es que ese hombre todavía seguirá en casa. María le pide a su hija que no hable de esa manera. Ese hombre es su padre. Algunas cuadras después de la iglesia, María pasa junto a un indigente. Ella no lo escucha, pero parece que esta persona misteriosa le sirve a la bestia. Regresando al presente, Matt no puede creer lo que Frank está haciendo. Se ha superado por completo. Está liderando a la mano. El puño de la bestia es el soldado de los enfermos, los asesinos más grandes de toda la historia. Daredevil piensa que Frank está haciendo esto para sacarle algún provecho a la mano, pero le asegura que es él quien está siendo usado y va a terminar en desgracia. Lo peor de todo es que esto pone a Daredevil en una posición bastante preocupante. Debe encargarse de Frank. Aunque según el Punisher, las cosas no han cambiado. Él sigue siendo quien era antes, y así como antes, no necesita la ayuda de Daredevil. Matt le revela más cosas. Él ha estado paseándose por la fortaleza por las últimas horas. Vio como los ninjas lo regresaron con el cuerpo todo herido, y ahora está como nuevo. Daredevil sabe que esto debe ser trabajo de la arzobispa. Esa mujer tiene magia muy poderosa, y está seguro de que Frank no ha sido su único paciente. Matthew le pide a Frank que por favor le jure que esa no es su esposa muerta que ahora está con vida. Frank le pide que se largue, que regrese con Elektra, que se encargue de sus propios ninjas, pero Matthew sigue enojado. Él le pregunta qué es lo que María piensa sobre todo esto. Tal vez deberían ir a preguntarle. De repente, la mano de Frank se posa sobre su hombro y Matthew es lanzado por los aires. El Punisher le advierte. No debe acercarse a su esposa. Daredevil le recuerda a Frank el juramento que hizo hasta que la muerte los separe. También le pregunta si es que le dio una opción a María. Frank no responde, pero lo que sí le dice a Matthew es que le está dando una oportunidad a él. No obstante, según Daredevil, no tiene otra opción más que intervenir. La batalla entre ambos comienza y al mismo tiempo escuchamos la voz de María. Cuando Frank regresó de la guerra, ella le preguntó si era tan malo como las noticias decían. Frank no respondió y se hizo el dormido, pero María pudo verlo en su cara. Él ansiaba regresar a la guerra. Durante ese periodo en la vida de Frank, él estuvo trabajando en el matadero. Cada vez que regresaba a casa apestaba carne muerta. María cree que lo hizo a propósito, para alejarla. De vez en cuando, Frank estaba solo con los niños, pero María siempre lo vigilaba de reojo. Ellos le tenían miedo. No obstante, Frank les tenía más miedo a ellos. Después de un mes, Frank empezó a dormir en una carpa fuera de la casa. María lloró en su cuarto por días. Era como si su esposo fuera un fantasma caminando por la casa, como si estuviera esperando que una nueva etapa de su vida comenzara. María está segura de que ambos rezaban, pero no rezaban por lo mismo. Luego las cosas empezaron a volverse más raras. Veteranos comenzaron a visitar la casa de Frank. Eran como apóstoles haciendo peregrinaje. Todos traían bolsas con dinero o alguna ofrenda. Frank se rehusaba a tomarlas. Los soldados le contaban a María que de no haber sido por su esposo, ellos estarían muertos. Frank Castle era su salvador. A Frank no le gustaba que María escuchara estas historias. Era como si la guerra fuera su amante, y no quería que María se enterara de ella. Pero María sabía la verdad. La guerra era su verdadero amor, y ahora Frank lloraba por su pérdida. Tiempo después, María empezó a sentir un dolor en la pelvis. Cuando fue al doctor le dijeron que necesitaba una histerectomía. Ella debió quedarse en la clínica un tiempo, y Frank debía cuidar a los niños. Cuando María regresó, la casa estaba vacía. Era como si fuera un área de desastre, y sus hijos no estaban por ningún lado. El pánico inundó su cuerpo, y solo en ese momento descubrió que le tenía miedo al hombre con el que se había casado. Ella ya no sabía quién era Frank Castle. La guerra lo había cambiado, pero allí en esa carpa, ella vio lo que esos veteranos habían visto. Al teniente Frank Castle, el hombre que siempre mantiene a su gente a salvo. María estaba arrepentida por lo que había pensado. Ella no conocía a su esposo, porque Frank no se conocía a sí mismo, pero aún así tenía fe de que con la gracia del Señor, su familia podría superar todo esto. Ella confiaba en Dios y también confiaba en Frank. Por la noche, Frank entró a la habitación. Él la tomó y la acercó hacia su cuerpo. En la oscuridad podía sentir cómo es que Frank temblaba, y de repente, con una voz que ella nunca había escuchado, le susurró que la amaba.
Frank quería contarle una historia sobre un niño que estaba en una azotea, un niño que vio algo horrible. Él intentó decirle lo que le había pasado, pero no pudo hacerlo. En cambio, ambos se abrazaron y se quedaron allí hasta que el sol salió. Por fin María entendió en ese momento que Frank no se había ido al extranjero en busca de una guerra, se había ido escapando de una. En el presente, Matthew y el Punisher se enfrentan. Golpes van y vienen. Ambos combatientes están empatados, cuando de repente Daredevil le pregunta a Frank si se ha percatado que está botando fuego de los ojos. Claramente el Punisher había desarrollado los regalos de la bestia. Daredevil pensaba que eran un mito, pero claramente Frank estaba siendo infectado por el poder de la bestia. Esto ya había ido demasiado lejos. Matthew ya había estado en ese lugar antes. La bestia ya había tomado posesión de su cuerpo, lo había corrompido, pero gracias a eso, Matthew descubrió una cura. Luego de recuperarse de la posesión, el Doctor Strange le enseñó un hechizo. Es un exorcismo. Daredevil advierte que le va a doler. Y no solo eso, desea que le duela. Se lo merece. Matthew saca la cruz del Señor Todopoderoso y le pide al espíritu maligno que se vaya de este cuerpo. Cuando la cruz entra en contacto con la piel de Frank, esta empieza a arder. Regresando al pasado. Según María, luego de esa noche las cosas cambiaron drásticamente. Sus hijos iban a visitar a Frank en la tienda de campaña. Incluso a veces podía escuchar a Frank reírse. María incluso logró que él aceptara ir al confesionario. Estuvo allí por un gran periodo de tiempo. Y cuando terminó, el sacerdote no podía creer lo que había escuchado. El sacerdote nunca pudo mirar a María en los ojos nuevamente. Ella solía trabajar para él, pero luego la despidió. Y Frank regresó a dormir a la tienda de campaña, solo. Regresando al presente, Daredevil continúa su exorcismo, pero hay algo extraño. En este punto, Frank debería estar gritando mucho más. De repente, Frank se levanta con fuerza y los gritos empiezan. El fuego de la bestia envuelve su cuerpo también. Parece que el exorcismo no ha funcionado, pero según Daredevil, lo pueden volver a intentar. Solo va a golpearlo un par de veces antes, pero el Punisher lo detiene de inmediato. Luego lo sostiene y le pide que lo observe con los sentidos que le quedan. Matt responde que lo está viendo claramente, pero el Punisher le pide que lo haga con más fuerza, que lo mire directamente y le diga si está viendo a un hombre poseído. Él no es una marioneta, no es un alma perdida que necesita ser salvada. Frank es lo que siempre ha sido. Él es el Punisher. Por fin Matthew lo comprende. No debería estar preocupado por la bestia, debería estar preocupado por Frank. Él siempre ha sido el problema. Entonces observamos que ahora Frank ha ganado la habilidad de volar. Minutos después, los ninjas llegan, pero Matthew ya se ha ido. La arzobispa pregunta qué es lo que Daredevil estuvo diciendo, y el Punisher responde que nada que no haya dicho antes. En el pasado, María le decía a Frank que podían buscar otra iglesia, pero él ya no quería ir a la iglesia nuevamente. No era seguro. Sus hijos le habían contado que alguien se les había acercado cuando regresaban de la iglesia. Hasta este momento siguen teniendo pesadillas. La ciudad era un lugar peligroso según Frank, y él quería estar seguro que a donde vaya su familia estarían protegidos. Frank le preguntó a María si es que alguna vez había disparado un arma. Ella respondió que no, y ese día prometió enseñarle. Volviendo al presente, Frank despierta por la noche, y María le confiesa que ha estado teniendo pesadillas. Hay un demonio en la puerta. Punisher le promete que va a estar segura, y ella lo sabe. Está junto a Frank, pero también quiere saber si es que ya terminó su trabajo. El Punisher lo lamenta, aún no ha podido terminar, pero muy pronto. María deduce que sus hijos todavía no vendrán. Frank responde que no, pero a María ya no le preocupa. Quizás eso sea lo mejor. La arzobispa le dijo a María que con cada día que pasa se está volviendo más fuerte. Sus recuerdos están regresando. Ella le pregunta a Frank si eso es algo bueno. Punisher responde que sí, aunque realmente no piensa que lo sea. María le confiesa que aún hay partes que están bastante nubladas, y Frank le promete que ya hablarán de esas partes. Todo va a estar bien, pero solo será cuando ella esté lista. María cree en Frank. Él es el hombre que siempre protege a su gente. Pero hay algo que le parece confuso. Ella no comprende quiénes son todos esos soldados que él guía y por qué es que lo llaman Punisher. No muy lejos de allí, los acólitos de Ares están descendiendo cerca del bosque. Han enviado tropas de avance, pero no han regresado. Según Ares, eso es imposible. Él pide que le traigan a sus perros. Será el dios quien guía a sus acólitos. Frank Castle hizo lo impensable. Lo hizo sangrar. Y ahora sentirá la furia de su dios. Enseguida observamos quiénes son los perros de Ares. Son miembros de la mano que ha secuestrado. Ellos sabrán dónde se encuentra la citadela. Ares estará listo para esparcir la guerra. Muchachos, gracias por llegar al final del capítulo. Si quieren ver más videos como este, aquí les dejo 2 recomendados. Y si les ha gustado el contenido, recuerden suscribirse. Además, también no olviden visitarnos en Geekspedia. Pero por el momento, muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Notifriki TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.